Buenos días, soy señor Yang, profesor de español. Hoy vamos a presentar una lección de cómo abordar una prueba de BFEM. Primero, clase, ¿qué día es hoy? ¿Alguien para escribir la fecha de hoy? Sí, Modu. ¿Hoy es qué día? Hoy es lunes. Bien. ¿A cuánto? A 8. Bien. ¿De qué mes? De junio. ¿De qué año? De 2020. Bien, clase. ¿Cuál es la fecha de hoy? La fecha de hoy es lunes a 8 de junio de 2020. Bien, ahora hoy vamos a hacer la metodología de una prueba de BFEM. Vale, es decir que hoy el curso será esencialmente oral, ¿vale? Y la próxima vez vamos a hacer la práctica. Si decimos metodología de una prueba de BFEM, es decir, cómo abordar una prueba de BFEM. Primero, sabemos que la duración de una prueba en el BFEM es de 1 hora y media, ¿vale? 1 hora y media. Y el alumno tiene que organizarse bien para terminar a tiempo la prueba en 1 hora y media. ¿Vale? Primero vamos a ver las 4 destrezas que solemos utilizar o enseñar o inculcar a los alumnos en una prueba de lengua. Primero, la primera destreza es la lectura, del verbo leer. La segunda es comprender. La tercera es expresarse. Y la cuarta, escribir. En el estudio de toda lengua, eso es indispensable. Es decir, que el alumno tiene que dominar estas 4 destrezas: leer, comprender, expresarse, escribir. ¿Vale? Pues en clase de tercera vemos que se hace la iniciación a la lengua española. Se aprende al alumno a leer o la lectura. Y progresivamente, después de dominar la lectura, el alumno va a intentar comprender para poder expresarse y por fin escribir. Si tenemos una prueba de BFEM, por ejemplo, aquí está la hoja. Aquí está la hoja. ¿Vale? Claro que sí. La hoja, por encima de la hoja tenemos un texto, ¿vale? Con el título. Pero el título no es obligatorio, se puede tener texto sin títulos, ¿vale? Pero la hoja comienza siempre con el texto, ¿vale? Aquí están las líneas del texto, ¿vale? Al final del texto tenemos unos datos sobre la fuente, ¿vale? La fuente, si decimos fuente, la fuente de un texto, es decir, la fuente de un texto, es decir, source, ¿vale? Y si decimos la fuente, es decir, el autor, de dónde se ha sacado el texto, la fecha de publicación, la casa de edición, etcétera, es decir, para dar más informaciones sobre el texto, ¿vale?
Aquí está el texto. Al final tenemos el nombre del autor, la fuente, etcétera, etcétera, ¿vale? La primera parte siempre es comprensión. Comprensión, ¿vale? En español se dice comprensión escrita o comprensión lectora, ¿vale? Comprensión escrita o comprensión lectora o comprensión de lo escrito, ¿vale? La segunda parte será la expresión personal, ¿vale? Y la tercera parte será la competencia lingüística, ¿vale? Si decimos competencia lingüística es lo mismo que gramática, ¿vale? Pero podemos tener también preguntas de vocabulario. Ahora, aquí está la prueba con las diferentes partes. El texto primero, la primera parte es decir, la comprensión, la segunda la expresión personal, la tercera es decir, la competencia lingüística. Yo acabo de decir que tenemos que explicar esas 4 destrezas: leer, comprender, expresarse, escribir. Pero ¿cómo suelen hacer los alumnos? Al recibir la hoja, lo primero que hacen los alumnos es comenzar a escribir. No se puede escribir o expresarse sin comprender, ¿vale? Pero para comprender, primero hay que leer. Pues nosotros vamos a hablar primero de la lectura, es decir, cómo leer un texto, cómo leer la lectura. ¿Cómo leer un texto, vale? La primera lectura será una lectura vertical, ¿vale? Yo digo bien, una lectura vertical, así, La primera lectura, digo yo, es una lectura vertical. Y esa lectura es una lectura para familiarizarse con el texto, ¿vale? En esa primera lectura no retenemos nada, no escribimos nada. Leemos para entrar en contacto con el texto. Eso es lo que llamamos una lectura vertical. Y las lecturas siguientes serán lecturas horizontales. Yo digo bien, lecturas, no he dicho una lectura, ¿vale? Pues esa lectura horizontal hay que repetirla muchas veces, ¿vale? La primera es lectura vertical, para entrar en contacto con el texto, para familiarizarse con el texto, pero las lecturas siguientes serán lecturas horizontales, ¿vale? Todo el mundo sabe que un texto, la disposición de las líneas de un texto, las líneas tienen una disposición horizontal. Eso significa que yo voy a leer línea por línea, ¿vale? Línea por línea, hasta el final del texto. Pero el problema es que con la lectura horizontal, una palabra puede bloquear, digo yo, la comprensión de toda una frase. Pero el alumno no tiene que perder tiempo, ¿vale?, para comprender esta línea. Lo que hacemos es que buscamos el sinónimo de esta palabra o buscamos una palabra que se acerca a esta para que la frase tenga un sentido y que no salgamos del contexto o del texto. Pero si digo yo primera lectura vertical, segunda lectura o lecturas siguientes, lecturas horizontales, primero el alumno tiene que leer el título, ¿vale? Porque el título es el reflejo de lo que se dice en el texto. Es como una tienda. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda. Una tienda significa une boutique, ¿vale? Una tienda. En el delantero o en la puerta de la tienda se puede escribir, por ejemplo, papelería, ¿vale? Papelería Hadimu Rasul, por ejemplo, papelería Hadimu Rasul. Si yo busco algo, yo tengo que comprar algo, yo vengo delante de esa tienda, yo veo papelería. El título que está aquí me indica lo que está dentro de esta tienda, es decir, que se vende en esa tienda. Por ejemplo, yo no puedo venir en esa tienda
y preguntar al tendero o al vendedor o a la vendedora si él tiene cebollas, por ejemplo, cebollas, es decir, oño. Todo el mundo sabe que no se vende cebollas en una papelería. Es decir, que el título me indica todo lo que está aquí, todo lo que existe, es decir, todo lo que toca al papel, es decir, todo el material escolar. Yo sé que en esa tienda hay bolígrafos, hay lápices, hay libros, hay cuadernos, hay esponjas, es decir, todo lo que toca a la educación, a la administración, todo lo que se refiere al papel, todo lo que se puede utilizar con el papel. Es lo mismo con el título de un texto. El título de un texto refleja lo que se dice en el texto. Por ejemplo, si tengo como título de un texto un apellido, por ejemplo, Beatriz, ¿vale? Beatriz es nombre de persona, es nombre de mujer, ¿vale? Si tengo Beatriz como título de un texto, yo sé, o yo voy a adivinar, yo me diré que en ese texto, claro, seguramente se va a hablar de qué, de una presentación de quién, de Beatriz, o se trata de un retrato es decir, un portrait, el retrato de Beatriz, o de una biografía, es decir, que yo imagino, antes de abordar el texto, lo que se dice. Eso significa que yo voy a fijar hipótesis diciéndome que, claro, seguramente en ese texto se tratará de eso. Pero la lectura va a confirmar las hipótesis o infirmar las hipótesis, ¿vale? Yo continúo con las lecturas horizontales. Yo digo que yo leo una línea, la primera línea. Al final de la línea, claro que yo tengo una información, yo sé algo. Lo que yo sé, yo lo pongo en mi borrador, en el borrador. Es decir, el borrador, es decir, le brouillon, ¿vale? Yo sigo así, primera línea, segunda línea, tercera línea, hasta la línea final. Y al final de cada línea tengo una información. Sé algo que yo no sabía antes de leer el texto. Lo que yo sé, yo lo pongo en mi borrador. Al final de esas lecturas horizontales, yo voy a tener lo que se llama una comprensión global, ¿vale? Una comprensión global del texto. Ahora, yo puedo preguntarme, yo puedo decir de qué se trata en ese texto, de qué se trata en ese texto. De quoi s'agit-il dans ce texte? De quoi parle le texte? ¿O de qué habla ese texto? Eso me permitirá tener una comprensión global, tener ideas sobre el texto. Pero eso lo hago por lo mínimo durante 15 minutos. Y yo recuerdo que la organización, el reparto del tiempo es importante. No olvidemos que tenemos 1 hora y media, ¿vale? Tenemos que terminar la prueba en 1 hora y media. Pues lo mínimo tomamos 15 minutos para la lectura. Y yo aconsejo a los alumnos que dejen esta costumbre que consiste en comenzar con la competencia lingüística. Siempre los alumnos comienzan con eso. Cuando tienen la hoja, lo primero que hacen es la gramática. No. Si eso era posible, claro que sí, se va a poner primero gramática, luego expresión personal, por fin comprensión y poner el texto al final, ¿vale? Si comenzamos con el texto, es que el alumno tiene que comenzar con el texto, ¿vale? Y si tenemos una comprensión global del texto, eso va a facilitar la comprensión. Primero, leer, ¿vale? Leer. El objetivo de la lectura es para comprender. J'ai lu, j'ai compris. Donc, je peux aborder mon texte. Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple de la papeterie. Donc, je viens devant une boutique, on met papeterie. Moi, je dois acheter, par exemple, des légumes. Évidemment, je n'ai pas entré ici parce que je sais que
dans une papeterie, on y vend tout ce qui est matériel scolaire. D'accord? Donc c'est la même chose que le titre d'un texte. Il reflète ce qui se dit dans le texto. D'accord? C'est le reflet du texto. ¿Vale? Ahora, seguimos con la comprensión. Recuerdo que los puntos para la comprensión son 6. 6 puntos para comprender, es decir, la puntuación para la primera parte, es decir, la comprensión. Claro, un alumno normal, es decir, un buen alumno, un alumno serio, debe tener los 6 puntos. Pero no se puede tener los 6 puntos sin comprender. No se puede comprender sin leer. Lo primero leer para intentar comprender. Yo decía que en la comprensión de una línea, una frase puede bloquear. No hay que atardecerse en esa palabra. Hay que buscar un sinónimo y integrar esa palabra para facilitar la comprensión de esa línea y al final tendremos una comprensión global del texto. Ahora, en la parte comprensión, ¿cuáles son las preguntas que podemos tener? Las preguntas que podemos tener. Primero, podemos tener esas preguntas, ¿verdadero o falso? Y se pone justificate. Se suele poner justificate a partir del texto. Si se dice verdadero o falso, si el texto lo dice es verdadero, si el texto no lo dice es falso. Ahora, la mayor parte de los alumnos que hacen carra o cruz, es decir, pile ou face, o bien, como dicen los wolof, jifi jafa jëf, o ponen verdadero, falso, no, eso no es serio, no es serio, hay que leer y comprender. Si, por ejemplo, se dice que el título del texto es Beatriz, yo miro, si efectivamente el título es Beatriz, yo digo verdadero, y yo tengo que buscar la justificación en el texto. Eso es una competencia posible en la parte comprensión. Se puede tener también otra competencia, como por ejemplo escoger la buena respuesta. La buena respuesta. ¿Vale? Escoger la buena respuesta. Con este tipo de preguntas, se da al alumno tres preguntas, ¿vale? Pero entre las 3 preguntas, por ejemplo, 1, 2, 3, hay únicamente una pregunta que es correcta, ¿vale? No hay 2 verdades, ¿vale? Hay únicamente una pregunta que es correcta. Por ejemplo, si dice, Beatriz es un avión, Beatriz es apellido de una mujer, Beatriz vive en España, por ejemplo. Y buscamos si el texto le dice, lo que dice el texto. Pero hay una técnica que consiste en proceder por eliminación, porque veremos afirmaciones que sabemos claramente que estas son falsas. Y eliminamos, por ejemplo, la 3. Es más fácil escoger entre 2 respuestas que entre 3 respuestas, ¿vale? Y aquí yo escojo la respuesta que es correcta. También se puede tener otra competencia, por ejemplo, asociación. Aquí, en ese tipo de ejercicio, se da 2 columnas. La columna A, la columna B. Y en la columna A se pone palabras o expresiones, no sé qué. En la columna B también se pone, por ejemplo, R, S, T, ¿vale? Aquí 3 palabras, aquí 3 palabras. Y tenemos que asociar las palabras de la columna A las palabras de la columna B, ¿vale? Pero lo primero que ver es conocer la naturaleza de la palabra. Por ejemplo, aquí, si X es un adjetivo calificativo, claro que irá con un adjetivo. Si Y es un verbo, claro que irá con un verbo, ¿vale?
Si Z es, por ejemplo, un sustantivo, claro que irá con un sustantivo. Los adjetivos se asocian con los adjetivos, los verbos a los verbos y los sustantivos a los sustantivos. ¿Vale? Es así como proceder con este tipo de competencia, es decir, la asociación. ¿Vale? Se puede también tener otra competencia, siempre estamos en la parte comprensión, ¿vale? Se puede tener también otra competencia como, por ejemplo, sinonimia. Sinonimia o antonimia, ¿vale? En la palabra sinonimia tenemos sinónimo, antonimia, tenemos contrarios. Suele decir, buscar a partir del texto el sinónimo de, o buscar a partir del texto lo contrario de. Por ejemplo, se da la palabra zanahoria, se da, por ejemplo, ensalada. Ensalada, ¿vale? Todo el mundo sabe que la ensalada es una legumbre, ¿vale? La salada. Se dice, a partir del texto, buscar el sinónimo de esta palabra, ensalada. Aquí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo voy a proceder? Yo voy a leer otra vez el texto, pero fijando en mi memoria una palabra que se acerca a esta, ¿vale? Fijando en mi memoria un sinónimo de esta palabra. Yo comienzo, ¿vale? Beatriz, etcétera, etcétera. Yo comienzo a leer y en el texto encuentro la palabra lechuga, por ejemplo. Lechuga, ¿vale? Que es un sustantivo, ¿vale? Yo me digo que el sinónimo de esa palabra es lechuga. Antonimia, es decir, contrario, lo contrario. Por ejemplo, en el texto se me pide buscar en el texto lo contrario de malo. Claro, malo, esos tipos de palabras son palabras evidentes. Claro que 90 por 9%, el sinónimo de esa palabra, lo contrario de esa palabra será bueno. Yo observo, yo miro el texto, si existe la palabra bueno, yo lo pongo, ¿vale? Me digo que lo contrario es bueno, ¿vale? Y otra competencia, siempre estamos en la comprensión, por ejemplo, se puede tener completar según la lógica del texto, o completar sin salir del contexto, ¿vale? Con este tipo de pregunta se evalúan dos cosas. Primero, la comprensión del alumno y luego la gramática, ¿vale? Por ejemplo, con la frase puede comenzar con eso: Beatriz lloraba como si. Por ejemplo, Beatriz lloraba como si, ¿vale? La consigna es completar según la lógica del texto o completar sin salir del contexto. Aquí, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que quedarme en el contexto, luego saber que después de como si, el verbo se pone en el pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿vale? Y aquí aplicamos, evaluamos dos competencias, la gramática y la comprensión, ¿vale? Esas son las diferentes competencias que podemos tener en la parte comprensión. Por ejemplo, verdadero o falso, escoger la buena respuesta, asociación, sinonimia, antonimia, completar según la lógica del texto, ¿vale? Ahora, en la segunda parte, es decir, en la expresión personal, disculpen, aquí la primera competencia es leer, comprender. Si yo termino de leer, claro que yo voy a comprender. Si yo comprendo, claro que yo puedo expresarme y al final escribir, ¿vale? Lire, comprendre, s'exprimer, écrire. Mais on ne peut pas
écrire sans pour autant lire ni comprendre. Il faut d'abord lire, comprendre pour pouvoir s'exprimer et enfin pour pouvoir écrire. ¿Vale? Pues la segunda parte será la parte que llamamos expresión personal. Y aquí el número de los puntos es 8, ¿vale? 8. Primera parte, 6 puntos, la comprensión. Segunda parte, 8, es decir, la expresión personal. En esa parte lo que solemos tener son preguntas, por ejemplo, preguntas. Preguntas, es decir, cuestiones, des questions de compréhension, des questions qui portent sur le texte, ¿vale? Por ejemplo, se puede decir, ¿por qué Beatriz es soltera? Por ejemplo, ¿por qué Beatriz es soltera? Por ejemplo, ¿pourquoi Beatriz est-elle célibataire? Por ejemplo, yo tengo que buscar lo que se dice en el texto. Pero hay una técnica para responder a una pregunta. El alumno tiene que conocer las palabras interrogativas, es decir, los pronombres interrogativos. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué? En 2 palabras. Tenemos ¿cómo? Con acento siempre. Si la palabra es interrogativa, lleva un acento, ¿vale? Una tilde, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Quién? ¿O quiénes? Etcétera, ¿vale? Esos son los diferentes pronombres interrogativos que tenemos. Podemos añadir también ¿para qué? ¿Para qué? Porque los alumnos suelen confundir por qué y para qué. Si tenéis como palabra interrogativa o pronombre interrogativo, ¿por qué? Aquí siempre es para conocer la causa, la razón, el motivo. ¿Cómo? Es para conocer el lugar, el sitio, ¿vale? ¿Cuándo? Es para conocer el momento o el tiempo, ¿vale? ¿Dónde? No, ¿cómo? Es para, disculpa, ¿cómo? Es para conocer la manera, la manera. ¿Cuándo? Para conocer el momento, el tiempo. ¿Dónde? Es para conocer el lugar. ¿Cuánto? El número. El número. ¿Qué? También es para identificar. Se puede identificar, pero un objeto o una cosa, ¿qué? Porque el pronombre que se utiliza para los objetos, también para las personas, y las cosas. Y también quién es también para identificar. Pero recuerdo que quién es únicamente utilizado, se utiliza solo quién para identificar a una persona. Si el alumno sabe eso, es decir, el valor de cada pronombre interrogativo, eso va a facilitar la comprensión. Pero ¿cómo responder a una pregunta? Una pregunta de comprensión. Se dice, por ejemplo, aquí la pregunta es ¿por qué Beatriz es soltera? Yo tengo que reformular la pregunta y pararme. Si se dice ¿por qué Beatriz es soltera? Aquí se quiere descubrir la razón, el motivo, la causa. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo voy a reformular. Yo digo, Beatriz es soltera porque, y me paro, je m'arrête. Beatriz es soltera porque Beatriz es celibataire parce que. Donc là, el por qué es explicativo. Yo explico la razón. J'explique la raison, le motif, la cause, ¿vale? Beatriz es soltera porque Beatriz es celibataire parce que, y vuelvo al texto para buscar la respuesta. Beatriz es soltera porque es vieja.
es vieja y nadie quiere casarse con ella. Por ejemplo, pero eso es el texto que le dice, no es pura invención, no lo invento, no, es el texto que le dice, Beatriz soltera porque es vieja y nadie quiere casarse con ella, ¿vale? Pues en la primera parte podemos tener, en la parte de expresión personal, en A, podemos tener preguntas de comprensión. Pero la parte más importante en la expresión personal es el ensayo. El ensayo. Se dice ensayo. Ensayo, el número de los puntos es 6. 6. Pero no olvidemos que aquí, pues la parte es 8. Claro que si el ensayo es 6, las preguntas serán 2. ¿Vale? El ensayo, como lo indica su nombre, en francés se dice essai, en inglés se dice topic. No es una disertación, no es una redacción, es una pequeña reflexión sobre el tema del texto. Y el ensayo puede facilitar la comprensión del texto. ¿Por qué? Porque el tema del ensayo será siempre el mismo tema que el tema del texto, ¿vale? Si yo tengo problemas de comprensión del texto, de lo que se habla en el texto, yo puedo mirar, echar un vistazo sobre el tema del ensayo. Porque en una prueba normal, el tema del ensayo será el mismo tema que el texto, ¿vale? Aquí se pone ensayo y decimos, por ejemplo, presentar por ejemplo, a su amiga que vive en Barcelona, por ejemplo. Porque aquí en el texto el título es Beatriz, es decir, se presenta a una persona. Es decir, que aquí yo también tengo que presentar a una persona en el ensayo, pero cualquier persona yo tengo que escoger, presentar a su amiga que vive en Barcelona. Y en el ensayo tendremos siempre lo que llamamos ayuda, aid. Vamos a dar a los alumnos una serie de palabras, unas palabras ordenadas que el alumno podrá escoger. El alumno tiene la libre elección de escoger esas palabras o escoger sus propias palabras. Pero yo aconsejo a los alumnos utilizar esas palabras. Pero si hay problemas de comprensión, que el alumno deje esas palabras. ¿Qué es la ayuda? Por ejemplo, se pide a una persona preparar arroz con pescado. Ça veut dire riz au poisson, c'est-à-dire ceebu. ¿Vale? On demande a une personne de préparer du riz au poisson. Mais on va l'aider. Vamos a darle lo que llamamos ayuda. Pero en ese caso, se va a dar a la persona los ingredientes. Les ingredients qu'on utilise dans le riz au poisson. C'est-à-dire les légumes, le poisson, l'huile, etc., etc. Mais dans la cuisson, dans la préparation du riz au poisson, il y a des étapes. Mais également, dans l'essai également, il y a des étapes. Mais on va consacrer un cours entier sur l'essai. ¿Vale? Peut-être dans un prochain cours, on va programmer un cours essentiellement axé sur el ensayo. C'est pour uniquement expliquer le sens de ayuda. ¿Vale? Ayuda, yo lo comparo a la préparation de l'arroz con pescado. Donc, on donne à la personne tous les ingrédients qu'on utilise dans le riz au poisson, les légumes, le riz, l'huile. Il y a des étapes. Donc, après avoir mis ma marmite, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre l'huile d'abord? Ou bien est-ce que je vais mettre d'abord le riz? Non, il y a des étapes. Je mets l'huile, attendre quelques instants,
Si je dois frire mes poissons, les frire, n'est-ce pas? Ensuite, mettre les oignons. Bon, je sais pas cuisiner. Mettre les oignons, ensuite mettre de l'eau, etc., jusqu'à finir mon plat. C'est la même chose. Ici, on vous donne des éléments, des mots que vous êtes censés utiliser dans les laisser ce qu'on appelle ayuda. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va prendre un autre cours, une autre séance, qui sera essentiellement axée sur l'essai, parce que l'essai, c'est le casse-tête des élèves. Souvent, la plupart des élèves ne le font pas, alors que c'est noté sur 6. Donc, si on ne fait pas l'essai, on est évalué sur 14. On est évalué sur 14, donc il faut tout faire pour réussir son essai, qui est noté sur 6. Bon, la majeure partie des élèves, ils recopient le texte, ils vous disent que monsieur, voilà l'essai, alors que ce n'est pas ça. Donc l'essai, c'est une petite réflexion. Vale. Ahora, la última parte es la parte que llamamos la competencia lingüística o gramática. Donc, compétence linguistique ou bien grammaire. Cette partie également, elle est notée sur 6. 6 más 8, 14, más 6 en la parte comprensión, donde eso la parte comprensión aquí. La parte comprensión aquí. Eso nos da 20. Un alumno serio, digo yo, un alumno serio, un alumno normal, debe tener todos los puntos, 6 puntos en la parte gramática. Ahora, en la competencia lingüística, ¿de qué se trata? En la competencia lingüística, yo digo que en esa parte se trata esencialmente de reglas gramaticales que el alumno ha estudiado ya, en clase. Se trata de tiempos, que el alumno ha visto ya también en clase, ¿vale? Y se puede tener también preguntas relativas al vocabulario o a la semántica, ¿vale? Las reglas son las reglas, es como las matemáticas, son reglas, hay que aplicar, ¿vale? Al alumno se le da reglas en clase y al alumno practica en las pruebas, ¿vale? Por ejemplo, se puede decir al alumno a reemplazar lo subrayado por otro equivalente, o expresar de otra manera lo subrayado, o sustituir por un equivalente lo subrayado. Es decir, que la apelación es diferente, pero el sentido es lo mismo, ¿vale? Reemplazar lo subrayado por otro equivalente, reemplazar lo subrayado por una estructura gramatical equivalente, etcétera, etcétera. Pero hay que notar que hay dos tipos de equivalentes. Hay los equivalentes gramaticales, hay los equivalentes semánticos. Yo digo bien, semánticos. Si digo equivalente gramatical, eso es relativa a la gramática, ¿vale? Gramática, con reglas fijas que no se cambian de un país a un otro o de una escuela a otra, no. Son reglas fijas, ¿vale? Por ejemplo, se dice el alumno sigue llorando. Se subraya sigue llorando, es decir, el verbo seguido del gerundio, el verbo seguir. Es decir, reemplazar lo subrayado por otro equivalente. El alumno sigue llorando. En clase, el profe me ha dicho que eso es la expresión de la continuidad. Y que la continuidad se expresa de diferentes maneras. Yo escojo una manera que me parece más fácil. Por ejemplo, continuar, voy a decir, el alumno continúa llorando. Eso es un equivalente gramatical. En cuanto al equivalente semántico, como semántico,
es un equivalente relativo al sentido. Es lo mismo que el sinónimo. El sinónimo, por ejemplo, esta frase, el alumno está con los otros. El alumno está con los otros. Aquí se ha subrayado los otros. Claro que sí. Los otros puede tener un sinónimo, ¿vale? Puede tener un sinónimo en español. Y aquí se hablará de equivalente semántico, ¿vale? Y aquí, ¿qué voy a decir? El alumno está con los demás. Los demás. Y aquí tendremos equivalentes semánticos. También podemos tener en esta parte pon en forma correcta o poner en forma correcta. Vale, claro que sí, claro que se pone una frase en la que el verbo está en el infinitivo, ¿vale? El alumno tiene que poner en forma correcta el verbo. Por ejemplo, con la obligación personal es necesario que ella se pone entre paréntesis saber leer, por ejemplo, ¿vale? Y la consigna es poner en forma correcta el verbo saber. Aquí yo sé que tengo dos oraciones, una oración principal y una oración subordinada, las dos ligadas con el relativo. Eso me da una frase con dos oraciones. Pero también aquí yo sé que tengo la expresión de la obligación personal. En clase he visto que ser necesario que, ser preciso que, ser menester que, deben ser, después de esas resultas debemos poner el subjuntivo. Pues aquí que voy a decir, es necesario que ella sepa leer. Y aquí he puesto en forma correcta el verbo. Y otra pregunta posible, se puede decir pasar al estilo directo o pasar al estilo indirecto, o pon en presente o pon en pasado, ¿vale? En resumen, aquí tenemos la metodología de una prueba de BFEM, es decir, cómo abordar una prueba con un buen reparto, con una buena organización del tiempo, 1 hora y media que debemos utilizar para hacer la prueba. Y no olvidar que hay 4 destrezas que el alumno tiene que dominar: la lectura, la comprensión, la expresión y por fin la escritura. Vale, y en el próximo curso nosotros vamos a hacer la práctica de lo que acabamos de decir. Eso es la teoría. En el próximo curso, claro que sí, vamos a practicar con una prueba de BFEM. Gracias, clase. Hasta la vista.